Cordial saludo. Mi nombre es Wilmer Ferney Acevedo Montaño. Soy ingeniero industrial y especialista en gerencia de mantenimiento. Me desempeño como ingeniero de cadena de frío y hago parte de la Dirección de Promoción y Prevención, Subdirección de Enfermedades Transmisibles, Grupo de Gestión Integrada de Enfermedades Inmunoprevenibles, Programa Amplio de Inmunizaciones, PAI Colombia. Continuando con la capacitación de cadena de frío en este módulo, vamos a hablar de mantenimiento de equipos de red de frío. El mantenimiento es una de las actividades primordiales en el correcto funcionamiento y garantía del uso de la vida útil de los equipos. Esto hace parte de los lineamientos nacionales para la garantía de la cadena de frío de los insumos que hacen parte del programa. El mantenimiento es un ítem fundamental en la manutención de los equipos de cadena de frío. Si no se le hace mantenimiento a un equipo de cadena de frío, podemos tener el riesgo de que los insumos o los medicamentos biológicos que estén almacenados en esos equipos se puedan dañar fácilmente por alguna falla de los equipos. El mantenimiento preventivo son acciones realizadas de manera periódica buscando garantizar el correcto funcionamiento y disponibilidad de los equipos. En cuanto al mantenimiento preventivo, es una serie de tareas que se realiza eh, con el fin de minimizar los riesgos o las afectaciones que tiene cada dispositivo o cada elemento de cada equipo, de los refrigeradores, de los congeladores, de los cuartos fríos, inclusive de los aires acondicionados y la planta eléctrica. Existe el mantenimiento preventivo y también mantenimiento correctivo. El mantenimiento correctivo son las acciones realizadas para corregir fallas y permitir el correcto funcionamiento de los equipos. Con el mantenimiento preventivo, como su nombre lo indica, yo hago una serie de actividades para prevenir y pues para extender el tiempo de uso de ese equipo. El mantenimiento correctivo ya es acciones específicas para verificar un equipo o un repuesto específico o alguna funcionalidad del equipo que no esté trabajando de la manera adecuada, atacarlo y poner disponible nuevamente el equipo. La periodicidad que tenemos para el mantenimiento de los equipos en el programa amplio de inmunizaciones es la siguiente. Para los refrigeradores, congeladores e ultracongeladores que se van a usar en el programa para almacenamiento de la vacuna COVID de Pfizer, mínimo un mantenimiento al año. Este único mantenimiento en el año son condiciones declaradas por el fabricante. Sin embargo, si en la institución se puede realizar uno o dos mantenimientos en el año, o inclusive 3 mantenimientos en el año, pues muchísimo mejor porque garantizamos que el equipo esté disponible de manera adecuada, que su funcionamiento sea el óptimo y pues podemos extender el tiempo de uso de ese equipo. Y pues también minimizamos el riesgo y las afectaciones que pueda tener al estarle realizando mantenimiento de forma constante. Para los cuartos fríos está definido mínimo un mantenimiento mensual. ¿Por qué mensual? Porque los cuartos fríos requieren unas condiciones técnicas especiales de funcionamiento y pues tienen muchos más accesorios que un refrigerador. Por ende, el mantenimiento debe ser constante. Para la planta eléctrica con mínimo 2 mantenimientos preventivos al año, donde un mantenimiento de esos también se ajusta para un mantenimiento correctivo programado, porque hay que realizar unos cambios de unos filtros y unos cambios de líquidos como refrigerante y como el aceite de la planta eléctrica. Posterior ya les indicaré. Y para los aires acondicionados se tiene definido también mínimo un mantenimiento mensual. ¿Por qué? Porque el aire acondicionado también requiere unas condiciones específicas de mantenimiento y requiere el lavado de unos filtros, que si no se hace de forma mensual, pues se pueden obstruir y el funcionamiento
del aire acondicionado va a ser ineficiente y de hecho el aire que va a circular en las oficinas, al no tener lavado los filtros, pues también puede generar contaminación. Estos son los equipos de red de frío para el programa amplio de inmunizaciones, refrigeradores para almacenamiento de vacuna, con PQS o precalificados, congeladores para almacenamiento de paquetes fríos y pues lo que es nuevo para el programa, el uso de ultracongeladores. Cuartos fríos para almacenamiento de vacuna o cuartos fríos de congelación para almacenamiento de paquetes fríos. La planta eléctrica, que es un equipo de apoyo, y los aires acondicionados, que también es un equipo de apoyo. Para el mantenimiento de los refrigeradores y congeladores del programa, se describen las siguientes actividades. Estas condiciones que voy a indicar a continuación para el mantenimiento de la mayoría de equipos son condiciones que debe realizar el soporte técnico. Recordemos que el soporte técnico debe ser personal técnico especializado, debe tener experiencia en el mantenimiento de equipos en el sector salud en cuanto a cadena de frío, equipos de refrigeración, debe tener alguna carrera ya sea técnica, tecnólogo o profesional, con carreras afines a la refrigeración y pues debe tener una certificación de competencia laboral en el manejo de sustancias refrigerantes y aceites. Con el hecho de que el personal técnico tenga esa certificación y esa competencia laboral, ya nos asegura de que los procedimientos que él va a realizar no van a afectar el equipo y no se va a afectar el medio ambiente, que es lo que más se busca minimizar, esa afectación al riesgo ambiente en el sector de refrigeración. Bueno, recordemos que estas actividades de mantenimiento se deben realizar con el equipo totalmente desocupado, sin vacuna en el interior, desconectado y con la puerta abierta. Y los congeladores también deben estar sin paquetes fríos, desconectados y con la puerta abierta para que se descongelen. Cuando llega el personal de mantenimiento, pues en lo posible nunca lo dejemos solo porque puede haber algún error en cuanto al mantenimiento del equipo o en cuanto a al mal manejo de la vacuna, porque pues puede quedar ahí a la mano del personal técnico. Entonces, nunca descuidemos el talento humano que llega a ser el mantenimiento. Siempre guiémoslo, siempre démosle las indicaciones claras y siempre estar realizando seguimiento y monitoreo en donde quedó la vacuna y pues a las temperaturas donde está la vacuna almacenada. Mientras se hace el procedimiento de mantenimiento y pues adicional a eso, con lo que voy a describir a continuación, pues lo ideal es que ustedes ya tengan un conocimiento muy básico, pero que sepan qué debe hacer por lo menos el personal técnico. Bueno, cuando se realiza el mantenimiento preventivo, pues el personal técnico debe realizar una limpieza interna y externa del equipo. Hay neveras para almacenamiento de vacunas que cuentan con un sistema de pared de hielo. Eso quiere decir que en el gabinete interno se pueden desarmar las paredes y se va a encontrar paquetes fríos y se va a encontrar una lámina de icopor en esas paredes. O también una lámina de poliuretano. Con el tiempo, el icopor y el poliuretano se desgastan e inclusive los paquetes fríos internamente cambian de tono del agua. Hay que realizar el cambio. Esa actividad se aprovecha cuando se realiza el desarme de las paredes. Se cambia el agua de los paquetes fríos, se verifica el estado de los icopores que no presenten óxido, que no estén mojados, a veces que no presente alguna condición de contaminación. Si están bien, pues se dejan y si no, pues hay que reemplazar ese icopor o reemplazar esa lámina de poliuretano. También hay unos equipos que no tienen sistema de pared de hielo. En su defecto es solo el gabinete interno, solo hay que limpiarlo y no hay que desarmar nada internamente. ¿Cómo se identifica esta situación? Esta situación se identifica
En los neveras de almacenamiento de vacunas, si por dentro ahí está acanalada la pared, indica que podemos, posterior a la verificación de las paredes y de los paquetes fríos y de los psicopores o el poliuretano, el personal técnico debe realizar la limpieza interna del gabinete y luego volver a ensamblar esa pared. Recordemos que el personal técnico no puede limpiar los equipos con ningún componente que tenga hipoclorito, porque el cloro nos oxida las partes metálicas. Cuando ya el personal técnico realiza la limpieza interna y externa del gabinete del refrigerador o del congelador, pasa a solicitar las temperaturas de funcionamiento del equipo. O sea, la gráfica de temperatura que se tiene, pues él puede verificar cómo ha estado el comportamiento de las temperaturas y poder realizar un análisis por si requiere hacer un ajuste en el control de temperaturas. Obviamente nos debe apoyar con el mantenimiento al termómetro o al instrumento de medición que se tenga instalado en el equipo, solo una limpieza, una verificación de los botones, que si se pueda verificar la máxima y la mínima del refrigerador, que si esté reseteando y que las alarmas del termómetro pues estén programadas. Y pues ubicar el sensor en la mitad del equipo. También cuando realiza la limpieza del refrigerador internamente, el personal técnico debe limpiar las canastillas. Y hay equipos que tienen unas tapas azules o pilas llenas de agua azules que van en la parte superior. También debe realizar la limpieza de esas pilas y verificar que el nivel de agua de esos paquetes esté en buenas condiciones y si no, reaprovisionar el agua. Posterior a la verificación de temperaturas y limpiar el gabinete, pues debe realizar una serie de mediciones. ¿Qué debe medir? Debe verificar el voltaje de la toma, el voltaje que está recibiendo el refrigerador, el voltaje del estabilizador. Debe corroborar qué consumo está teniendo el refrigerador o congelador, porque con el consumo o el amperaje que está teniendo el equipo podemos analizar si está fallando. Debe verificar todas las conexiones eléctricas y todos los conectores eléctricos y pues debe realizar una limpieza del condensador. En el área del compresor y donde está el tablero de distribución eléctrico del refrigerador, hay unos ventiladores y normalmente hay una condición ambiental agradable en esa zona porque genera calor y hay un ventilador que refresca. Normalmente los animalitos como ratones, cucarachas o demás pueden meterse en esa zona y quedarse ahí. Entonces el personal técnico debe verificar y asegurar que no exista presencia de animales y pues que todos los cables estén muy bien conectados, que no estén rasgados, que no estén mordidos, pues con el fin de evitar un cortocircuito. Cuando el personal técnico revisa el área del compresor y de las conexiones eléctricas, pues también va a verificar el funcionamiento del compresor, que sí esté generando la presión suficiente para trasladar el refrigerante y pues para succionarlo, que sí se esté calentando la tubería de salida del compresor y pues que mantenga una presión adecuada. ¿Cómo verifica la presión? Con manómetros. Hay muchos equipos que tienen un gusanillo, una válvula gusanillo donde yo puedo colocar las mangueras del manómetro y verificar el nivel de refrigerante y las presiones que tenga el equipo en el sistema interno. Nunca hay que estar realizando recarga de refrigerante. El técnico que les indique que no, que el próximo mes vengo y recargo, pues realmente esa situación no se debe dar. El sistema debe ser completamente hermético de los cuartos fríos, de los congeladores, de los refrigeradores, de tal manera que no se pierda el refrigerante. Si sucede una situación de esas que hay que estar recargando constantemente, hay que verificar que hay una fuga o por qué está sucediendo esa situación. Pero no son condiciones adecuadas de funcionamiento estar recargando constantemente el refrigerador de refrigerante, para que lo tengamos presente. Cuando ya realiza la verificación del compresor y de presiones, debe realizar
un reapriete de todos los elementos de fijación. ¿Qué quiere decir eso? De toda la tornillería, tuercas y herrajes que se encuentran en el sistema, pues porque son piezas mecánicas y con el movimiento se pueden desajustar. Debe verificar el funcionamiento del termostato. El termostato es lo que llamamos el control de temperatura, de que sí envíe la señal para que prenda por si hay una temperatura alta y que corte el suministro eléctrico al compresor si hay una temperatura baja. Ya últimamente los equipos están manejando termostatos electrónicos. Esto quiere decir que tiene una tarjeta con un circuito integrado y pues hay que hacerle una limpieza a esa tarjeta y pues retirar el polvo porque también recordemos que el polvo es un aislante térmico y nos puede afectar el funcionamiento electrónico de la tarjeta. Cuando ya se verifica el termostato y que está funcionando en condiciones adecuadas, pues se hace una revisión de los empaques de la puerta y la hermeticidad de la misma. Que los empaques hay que hacerle una limpieza, evitar que se acumule tierra en la parte superior del empaque, siempre debe estarse limpiando constantemente. Y pues se debe verificar que el empaque esté en contacto completo con el gabinete del refrigerador o del congelador con el fin de evitar pérdidas de temperatura y pues ganar hermeticidad en el equipo. Si el técnico ve que hay una novedad con relación a la puerta o al empaque, pues debe informar y pues se debe realizar los respectivos ajustes o en su defecto el reemplazo del empaque. Al igual se deben verificar las bisagras de la puerta y las chapas, porque las bisagras también, por ser una pieza mecánica, está sujeta a desajustes y pues pues se pueden correr y no pueden lograr que la puerta cierre de forma adecuada, por eso hay que hacerle un seguimiento también a las bisagras y ajustarlas. Recordemos que los refrigeradores los refrigeradores de almacenamiento de vacuna deben tener un estabilizador o un elevador de voltaje según sea el caso. Y debe ser este estabilizador único y exclusivo para el refrigerador. No podemos tener conectados dos refrigeradores a ese estabilizador. Y pues mucho menos el congelador y el refrigerador a ese estabilizador. La prioridad es que el estabilizador sea para el equipo de almacenamiento de vacunas. Cuando el personal técnico verifica el estabilizador, también debe realizar una limpieza a ese estabilizador, corroborar funcionamiento, que sí esté cumpliendo la función de estabilizar el voltaje que recibe de la toma, y pues que los sistemas de protección como tacos o fusibles estén operativos. Cuando el personal técnico evidencia que hay una existencia de oxidaciones internas en el equipo, pues debe generar el proceso para corregir esa falla. ¿Qué quiere decir eso? Retirar el óxido, colocar una base anticorrosiva y pintar el gabinete en la parte interna porque no puede existir óxido en los equipos, en los gabinetes internos de los equipos. Y pues debe terminar todas las acciones y actividades para pues culminar con el proceso de mantenimiento. ¿Qué quiere decir eso? Diligenciamiento de hojas de vida, diligenciamiento de un reporte de servicio con la firma y nombre claro y un número de contacto del técnico que realiza esa actividad y pues las acciones necesarias para culminar. Alguna recomendación, ver la ubicación del refrigerador, que no tenga elementos que generen calor cerca, que no esté de forma directa en contacto con una ventana y pues terminar de evaluar las condiciones de instalación del equipo. Si se genera un mantenimiento correctivo, pues inmediatamente proyectar la reparación de ese equipo, reemplazar el repuesto que se vea afectado. Y lo ideal y lo que siempre se pide es que si hay una falla en el equipo, pues inmediatamente se dé custodia a la vacuna en otro lugar y pues se le dé una pronta solución. Que no lo dejemos ahí quieto, apagado mientras conseguimos los repuestos. Siempre hay disponibilidad de repuestos. Hay representación de Colombia, en Colombia de muchas marcas de equipos con PQS, con código PQS. Entonces la disponibilidad de repuestos siempre va a existir. Obviamente posterior a eso, a ya realizar todo el mantenimiento, pues se deja conectado el equipo, hay que esperar a que el equipo vuelva a recuperar temperatura, si es en el caso de almacenamiento de biológicos, que esté entre 2 y 8 grados,
Y pues si es en el caso del congelador, pues que ya esté con temperaturas inferiores a 0 grados para poder guardar los paquetes fríos. Mantenimiento en equipos de ultracongelación, pues realmente son casi que las mismas actividades de mantenimiento que nombré en los refrigeradores PQS, con excepción de que el personal técnico que manipula estos equipos pues debe ser un personal técnico más especializado y debe tener unos elementos de protección adicionales como guantes y gafas. Es evidente que el mantenimiento de estos equipos se debe realizar con el equipo totalmente desocupado y desconectado y pues descongelado, pero por protección es importante tener esos elementos. Se debe realizar una limpieza interna y externa del equipo. Debe existir una toma de voltajes, de amperajes y revisión de las conexiones eléctricas y del sistema eléctrico y electrónico del refrigerador. Debe haber una verificación de las conexiones eléctricas y si hay alguna novedad se debe realizar la reparación. Bueno, verificación de funcionamiento del compresor, verificación de presiones, realizar una limpieza del condensador de ese equipo, retirar todo el polvo que se vea tanto en la parte del compresor como en el sistema de condensación y el sistema eléctrico y electrónico. Las tarjetas deben estar limpias del polvo. Debe realizar también un reapriete de los elementos de fijación. En lo posible verificar el estado de calibración de los presóstatos con el fin de prevenir si hay una presión baja o una presión alta y pues del control de temperatura. En estos equipos de ultracongelación, los controles de temperatura son electrónicos, netamente electrónicos, y pues son termocupla digitales. Entonces, en ese caso, pues por eso el personal técnico debe ser muy especializado para el mantenimiento de estos equipos. Se debe verificar la hermeticidad de las puertas. El secreto de un equipo de ultracongelación es tener una muy buena hermeticidad en los equipos, por eso traen una puerta y una contrapuerta. Pues eso es lo que debe verificar el técnico, que toda la hermeticidad se tenga, que las puertas estén cerrando de forma adecuada, que las bisagras estén cumpliendo su función de sostener las puertas y que la chapa de la puerta esté cumpliendo su función de brindar seguridad y presión en la hermeticidad y cuando se cierre esa puerta. También recordemos que estos equipos tienen unas condiciones especiales de funcionamiento a 220 voltios, por ende deben contar con una toma de 220 voltios o un elevador de voltaje. Por ende el personal técnico, si hay un elevador de voltaje, debe revisarlo, corroborar que sí esté cumpliendo su función de elevar el voltaje de 110 a 220 voltios y pues que los elementos de protección que él tiene pues también estén operativos como el fusible o el taco de protección eléctrica. Si hay alguna novedad con el sistema de alimentación, ya sea la toma o el estabilizador y el elevador que tiene ese equipo, pues informarlo inmediatamente porque estos equipos son muy delicados con el suministro eléctrico, entonces deben tener esa condición de mantener los 220 todo el tiempo. Y pues debe terminar de realizar las acciones para ejecución del mantenimiento preventivo. En su defecto, diligenciar el reporte, actualizar la hoja de vida y las recomendaciones de ubicación del equipo que sí se cumplan, que esté en muy buenas condiciones el equipo de ultracongelación. Normalmente el equipo de ultracongelación pues debe tener un espacio alrededor de operación de más o menos 30 o 40 centímetros alrededor del gabinete, debe contar muy buen espacio, debe estar nivelado, debe tenerle, no, debe estar alejado de fuentes de generación de calor y de intensidad de luz también. Esas son las condiciones que debe analizar el personal técnico. Obviamente, después de verificar que todo esté bien y realizar el mantenimiento preventivo, pone en funcionamiento el equipo y pues dar las indicaciones de operación del mismo, verificar las alarmas y poner en funcionamiento el equipo. Ya dar las indicaciones de en qué momento volver a almacenar el producto o la vacuna. Si hay algún mantenimiento correctivo, al igual, reemplazar la pieza de manera oportuna o corregir la falla que se genere con el fin de que el equipo no se deje de usar. En cuanto al mantenimiento preventivo en los cuartos fríos, pues si hay una serie de procesos más específicos en los cuartos fríos, los cuales son los siguientes. El personal técnico pues debe realizar una lectura del termómetro
del cuarto frío para corroborar qué temperaturas ha manejado el equipo. Verificar también la gráfica de temperaturas por si hay alguna temperatura que hay que corregir. Verificar las lecturas en los controladores. Los controladores son unos controladores de temperatura donde muestran la temperatura y desde ahí yo puedo hacer unos ajustes de programación del cuarto frío. A qué temperatura quiero que apague, a qué temperatura quiero que encienda, cuándo quiero que entre en descongelación, si se requiere. Y si quiero manipular los ventiladores desde ese controlador, lo puedo hacer. Posterior a que el técnico realiza la verificación de las temperaturas, pues se debe dirigir a la zona de los motores y debe realizar una lectura y un registro de las presiones de alta y de baja. Verificar el funcionamiento de los manómetros con el fin de asegurar una adecuada lectura si aplica. Para las recomendaciones técnicas del programa de inmunizaciones para los cuartos fríos es que tengan instalados manómetros fijos, de tal manera que podamos verificar la presión alta y la presión baja de todo el sistema en cualquier momento. Y evitemos estar haciendo conexiones de manómetros porque cada vez que conectemos los manómetros vamos a incidir en pérdida de refrigerante. Por eso la recomendación es que tengan manómetros fijos los sistemas de los cuartos fríos. Entonces ahí puede verificar la presión alta, la presión baja, y pues cuando verifica esos valores también puede hacer un análisis si el equipo está bajo de carga, está alto de carga o si se está presentando alguna novedad en el funcionamiento interno del sistema de refrigeración. Debe realizar una revisión visual, una inspección visual de los tableros, el tablero de control o el tablero de mando que llamamos del cuarto frío, y debe realizar cambio de los pilotos por si hay algún piloto o algún bombillo que esté apagado, no funciona, pues se debe reemplazar porque los pilotos son ayudas visuales para el personal que opera el cuarto frío de manera diaria. Cuando verifica el panel de mando, pues debe realizar una verificación de los contactores, que si estén entrando, que si estén anclando de forma adecuada, verificar los relevos y las protecciones del sistema del cuarto frío y pues revisar todas las conexiones eléctricas y realizar un apriete de estas conexiones, que no existan cables sueltos, que no existan cables en contacto con otros cables que nos puedan generar algún corto y pues que estén muy bien ajustados esos cables con el fin de que no se vayan a desencarrar de la línea donde está conectado y nos genere un corto. Adicional a eso, si las protecciones eléctricas requieren ser ajustadas, como el voltaje o el amperaje, pues realizar el ajuste necesario con el fin de proteger las máquinas. Posterior a que verifica el panel, pues verifica el motor y el condensador, hace una inspección visual de que no exista presencia de aceite o de refrigerante en la tubería y pues se realiza un lavado con agua a presión. Eso quiere decir que hay que utilizar una hidrolavadora para lavar el compresor y el condensador de los cuartos fríos. Como les he indicado, estas máquinas están expuestas al ambiente, están en la parte externa de la estructura o de la infraestructura. Eso quiere decir que está expuesto al ambiente y pues como está al ambiente le va a llegar tierra, polvo. Entonces eso nos va a afectar el condensador que se llene de tierra y pues que sea ineficiente el sistema. Por eso los cuartos fríos hay que hacerle un mantenimiento mensual para estar lavando las máquinas y eliminar el polvo. Cuando realizamos el lavado de las máquinas, pues el técnico verifica al igual el filtro, realiza una verificación del visor, del visor del sistema de refrigeración y de los acumuladores de líquido y de succión y de líquido del sistema de refrigeración. Al igual, cuando realiza un lavado, pues ese lavado se debe hacer también, se debe aplicar un jabón especial, un champú, que nos genera espuma. Cuando yo lavo todo el sistema, toda la tubería, pues puedo evidenciar si me genera alguna burbuja en alguna unión para detectar alguna fuga. Si se detecta alguna fuga, pues hay que realizar el procedimiento técnico para corregir esa fuga de manera inmediata. También debe verificar que las válvulas solenoides y las uniones eléctricas se encuentran en perfecto estado.
la válvula solenoide que sí se esté activando y esté permitiendo el paso de refrigerante y que también esté bloqueando el paso de refrigerante. Y pues lo mismo, recalcamos siempre que debe verificar las uniones eléctricas porque en cualquier parte del proceso puede haber alguna desconexión y se puede generar algún cortocircuito. Obviamente esta operación de lavado de las máquinas, recordemos que las máquinas deben, los cuartos fríos por defecto, deben tener una máquina principal y una máquina de respaldo. Entonces el personal técnico, si no es posible desocupar el cuarto frío, pues va a trabajar con las vacunas en la parte interna del cuarto frío y trabajando la máquina principal mientras que hace mantenimiento a la máquina de respaldo. Luego hace el cambio. Cuando ya lave y haga el mantenimiento de la máquina de respaldo, hace el cambio y hace el mantenimiento de la máquina principal, apagándola y dejando encendida la máquina de respaldo. Como les digo, si hay vacuna en la parte interna del cuarto frío, si no, pues se apaga todo y pues puede hacer el lavado de ambos equipos a la vez. Ya en la parte interna del cuarto frío, el técnico debe pues realizar una verificación de los evaporadores. Los evaporadores son los ventiladores que hay dentro del cuarto frío, que estén funcionando, que no se genere ruido en los ventiladores, que todos estén funcionando, todos los ventiladores internamente estén funcionando, que trabajen silenciosamente. Si se detecta algún ruido en algún motoventilador, pues generar pues lubricarlo, realizar el ajuste y si no, pues en su defecto cambiarlo. Se debe verificar que no exista obstrucción o acumulación de escarcha en el serpentín, en el evaporador y pues también este evaporador se debe realizar una limpieza o un lavado. Cuando realizamos el lavado de ese evaporador, el sistema tiene un desagüe, pues también se verifica que el desagüe esté cumpliendo con su función de evacuar el agua. Y pues también se verifica la tubería, que no exista presencia de aceite y pues en su efecto también que no se evidencie fugas de aceite. En el evaporador se encuentra la válvula de expansión. La válvula de expansión, pues también el técnico debe estar en la capacidad de verificar que la válvula de expansión esté actuando de manera adecuada. Y pues que en el serpentín no se genere ningún tipo de obstrucción. Posterior a realizar la limpieza de los evaporadores y de los ventiladores, al verificar las aspas, si tiene resistencias eléctricas que estén funcionando de forma adecuada, y que el drenaje esté evacuando el agua y que esté limpio, que no tenga obstrucciones y que no se genere formación de hielo, pues debe revisar las conexiones eléctricas del evaporador. Y pues si hay partes mecánicas, generar la lubricación del mismo. La tubería dentro del cuarto frío y pues bueno, parte externa, viene protegida con viene protegida con algo que llamamos un aislante térmico, que es una tubería, un rubatés, puede ser cañuela en poliuretano para proteger la tubería. En fin, hay una serie de elementos que nos ayudan a proteger la tubería, verificar que esa protección de esa tubería esté bien, si no hay que reemplazarla, hay que cambiarla, si está cortada, si está con fisuras, si se ve la tubería, eso se debe cambiar, porque la tubería debe estar protegida. Recordar que el mantenimiento en la zona de máquinas no es solo el mantenimiento en las máquinas, sino también garantizar que no exista eh, galones de aceite, tarros de refrigerante, galones de refrigerante, cilindros de refrigerante por ahí. Es garantizar las condiciones de limpieza del cuarto de máquinas. Todo eso debe estar limpiecito y no debe haber elementos que nos generen contaminación. Todo estar en perfectas condiciones de aseo. Adicional a eso, pues como el técnico está en la parte interna, debe verificar la estructura de las paredes que se encuentran en buenas condiciones, realizar una limpieza según el protocolo establecido que se tenga, verificar la puerta, la empaquetadura de la puerta. Como les he recalcado, el empaque de la puerta siempre hay que verificar en todos los equipos para garantizar una hermeticidad adecuada y un funcionamiento eficiente del sistema. Y pues los cuartos fríos tienen unas cortinas ubicadas en la puerta con el fin de evitar pérdida de temperatura. Hay muchos cuartos fríos que tienen una cortina de aire
donde es una máquina que genera una corriente de aire de forma continua para que no se salga la temperatura baja del cuarto frío hacia la zona caliente. Y o del mismo sentido, que la temperatura alta no se incorpore en el interior del cuarto frío y se nos aumente la temperatura. Por eso existe la cortina de aire, de aire o una cortina plástica en PVC transparente. Existe esos elementos con el fin de que no se pierda la temperatura en el cuarto frío. A esos elementos hay que hacerle limpieza también. A las cortinas, pues limpiar las cortinas porque también se acumula tierra y polvo. Por último, siempre se pide que el personal técnico realice una prueba de acidez del aceite del sistema de refrigeración de ambas máquinas, de la principal y de respaldo. Esta prueba de acidez realmente es un test donde nos indica en qué estado se encuentra el aceite, si ya requiere ser cambiado porque ya realmente no está cumpliendo con condiciones, ya está muy con condiciones de degradación del aceite, ya muy contaminado. Entonces, ese test nos sirve para verificar en qué momento hay que realizar el cambio del aceite de las máquinas de los cuartos fríos. Y pues terminar de ejecutar todas las actividades necesarias para garantizar el correcto funcionamiento del equipo, diligenciamiento de reporte y hoja de vida. Y también limpieza del ventilado, del termómetro digital y pues verificación de ajuste de los controladores. Si hay un mantenimiento correctivo o un evento que no permite que el cuarto frío funcione de la mejor manera, inmediatamente proyectar el cambio de ese repuesto y pues ponerlo en funcionamiento otra vez. Mantenimiento de la planta eléctrica. El mantenimiento de la planta eléctrica nosotros tenemos estandarizado de que cada 8 o 15 días se realice el encendido de la planta eléctrica durante 15 minutos, con el fin de verificar que esté funcionando, que esté disponible y verificar los niveles de combustible, el nivel de refrigerante y el nivel de aceite de las máquinas. Para este procedimiento de encendido de la planta, hay un formato específico que se llama bitácora de encendido de la planta eléctrica, en donde registramos qué día, fecha, hora, el tiempo que dejamos funcionando la planta y la marcación del orómetro. Toda planta eléctrica tiene un orómetro que es el equivalente a un tacómetro de kilometraje en un carro, que cada vez que se mueve, se desplaza más el vehículo, aumenta el kilometraje. En este caso, en la planta eléctrica, el orómetro es cada vez que se pone en funcionamiento la planta, aumenta las horas de funcionamiento. ¿Para qué nos sirve tener diligenciado ese formato? Para corroborar en qué momento se cumplen las 250 horas y adicional para corroborar que se hacen las pruebas de funcionamiento del equipo. El personal técnico pues debe realizar verificación de voltajes de cada línea de entrada y de salida de la planta, verificación de amperajes de consumo, debe verificar la temperatura, la ventilación y si hay vibraciones y ruidos del generador, pues obviamente corregirlos, realizar una lubricación de todas las piezas mecánicas, verificar la transferencia automática y el tablero. ¿Qué es la transferencia automática? La transferencia automática es un dispositivo que me permite que la planta se encienda de forma automática cada vez que exista un corte de suministro eléctrico. La ventaja de la transferencia automática es que no dependemos de nadie para que vaya a prender la planta, porque también cuando ella detecta que retorna el voltaje, el suministro eléctrico normal se apaga y ya deja de funcionar. Esa es la ventaja y pues siempre como indicación y norma técnica pues debe tener planta y con su transferencia automática. Entonces el técnico verifica todas las conexiones eléctricas del tablero que estén funcionando y que la transferencia automática también esté cumpliendo su función. Si hay presencia de óxido en cualquier parte, pues hay que generar las actividades para corregir esa novedad. Las plantas eléctricas traen una batería, también hay que hacerle mantenimiento a esa batería. Y pues deben tener un cargador de batería. Verificar que esté funcionando el cargador, que sí esté proporcionando el voltaje adecuado a la batería y que sí la esté cargando de manera adecuada. Porque si no existe el cargador de la batería se nos puede descargar por inactividad de la planta. Y en el momento de que necesitemos que encienda la planta, pues si no tiene batería con el suficiente voltaje, pues no va a encender. Entonces, por eso debe tener el cargador de baterías.
Verificar las alarmas de la planta, que si estén operativas y que si se estén accionando. Verificación de todas las correas de la planta, que no estén muy tensionadas, que no estén desgastadas, que no tengan fisuras, y si se detecta alguna situación de estas, pues hay que realizar el cambio de esa correa. Hay que realizar un drenaje y un filtro del tanque de combustible cuando aplique. En los centros de acopio nacionales, siempre por defecto hay que tener un tanque de almacenamiento extra de combustible por si hay alguna novedad con el suministro eléctrico, se pueda soportar con ese combustible que la planta funcione durante varios días. Pero al estar el combustible mucho tiempo ahí almacenado, pues hay que hacerle un proceso de decantación y de filtro para limpiar ese mismo combustible. Hay que hacer una limpieza externa del radiador, realizar los cambios de filtro de aceite, de refrigerante y de aire, y verificar el nivel de combustible. Como lo he indicado, el cambio de los filtros de aceite y de refrigerante se hace una vez al año o cada 250 horas. Y pues el personal técnico debe realizar las pruebas de carga, pruebas con carga y sin carga. ¿Qué quiere decir eso? Pruebas con algo conectado a la planta y pruebas con nada conectado a la planta para corroborar que sí esté cumpliendo su función de forma adecuada. Y también el personal técnico, algo que no está ahí enmarcado, es que debe verificar las líneas de evacuación del humo, o sea, los exhaustos que sí estén cumpliendo su función de evacuar ese humo a una altura prudente para que no se genere contaminación en la misma área de trabajo. Y pues realizar las respectivas actividades suplementarias como el diligenciamiento de hoja de vida, actualización, diligenciamiento del reporte y pues las novedades a que haya lugar. Si existe algo por corregir, inmediatamente informar, realizar el cambio, ajustar o reemplazar las piezas. En cuanto al mantenimiento de los aires acondicionados, pues debe existir una limpieza externa e interna del gabinete, verificar que no exista presencia de refrigerante o aceite, verificar las conexiones eléctricas, realizar el lavado del condensador con hidrolavadora, o sea, con agua a presión, verificar que el drenaje o la tubería de evacuación del agua del aire acondicionado, pues no esté obstruida y que sí pueda evacuar el agua por esa tubería, realizar toma de voltajes y de consumos de la máquina, verificar que el control de mando y el panel frontal de los aires esté funcionando de forma adecuada, verificar también presiones y realizar carga de refrigerantes si es necesario, y pues el diligenciamiento de las demás, de los documentos, hojas de vida y reporte de servicio. Recordemos que los aires acondicionados tienen un filtro, que es el filtro de aire, que es el que hay que estar lavando mensualmente. Si hay algo por corregir, pues inmediatamente atacarlo, corregirlo, ajustarlo o reemplazar la pieza que está dañada. Aquí tenemos unas imágenes de lo que puede pasar por no realizar un mantenimiento continuo a los equipos. El aire acondicionado generó un corto, se incendió, se derritió toda la carcasa, cayó encima del refrigerador y pues se vio afectado el refrigerador de almacenamiento de vacunas y el refrigerador de almacenamiento de paquetes fríos. Y pues obviamente el incendio que se generó en ese consultorio. Todo esto se hubiera podido evitar si hubiese tenido un mantenimiento constante de este equipo o una inspección. Perdón, calibraciones. Ya hablamos de todo el tema de mantenimiento de los equipos de cadena de frío, ahora vamos a hablar del tema de calibraciones. La definición de calibración. La calibración es el procedimiento mediante el cual se realiza una comparación de un instrumento de medición con un patrón para verificar que esté indicando los valores que debería según sus especificaciones. El resultado final es un certificado de calibración del instrumento. Entonces la calibración es realizar una comparación con un termómetro patrón que también debe estar calibrado y que debe tener unas condiciones superiores de funcionamiento y verificar los valores que me dan en unas condiciones específicas. Posterior a esas lecturas, pues se realiza un análisis y ahí es donde se genera el certificado de calibración y unos datos específicos que ya se los voy a indicar. El patrón es un instrumento de medición de la misma variable con la cual quiero comparar y que tiene una alta precisión. En este caso, nuestra variable en el proceso son temperaturas y humedades.
Definición de ajuste. Una vez realizadas las calibraciones, si se determina que los instrumentos se encuentran con desviaciones mayores a las permitidas, y si el instrumento lo permite, se puede realizar ajustes mecánicos o electrónicos para mejorar su precisión y posterior realizar nuevamente el proceso de calibración. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo mando a calibrar mi instrumento y en el proceso de calibración resulta que tiene un error más alto de lo que se permite en el proceso, yo puedo realizar ajustes al instrumento. Obviamente, si este lo permite, realizar ajustes mecánicos o pues ya a nivel electrónico en el instrumento, yo realizo el ajuste si este lo permite y vuelvo a pasar el termómetro a calibración para que ya no se evidencien esos errores. Y definición de verificación. La verificación es el procedimiento mediante el cual se realiza una comparación de un instrumento de medición con otro instrumento de iguales condiciones, de iguales características, que también se encuentra calibrado, para verificar que éste esté indicando los valores que debería según sus especificaciones. El resultado final es un informe de verificación con las tablas de comparación. ¿Qué quiere decir eso? Que yo adicional a realizar la calibración del instrumento, pues debo de realizar un proceso de verificación en una periodicidad determinada. ¿Por qué? Porque no es solo, yo puedo mandar a calibrar el instrumento, pero con el tiempo el instrumento puede tener algunas novedades en la lectura, puede tener algún desfase. Entonces, con la verificación que yo hago de determinados momentos, pues puedo estar realizando un análisis en cuanto al funcionamiento del equipo y también corroborar si está presentando alguna novedad antes de la calibración, de la segunda calibración. Bueno, a nivel normativo se encuentra el decreto 1595 del 2015, por el cual se brindan algunas condiciones técnicas con respecto a la calibración en Colombia. Existen dos artículos, que es estos dos que estoy señalando, el 14.2 y el 14.3, donde se especifica en el primero las directrices para el control metrológico, y donde se indica que todos los equipos, aparatos, medios o sistemas que sirvan como instrumento de medida o tengan como finalidad la actividad de medir, pesar o contar, y que sean utilizados en el comercio, en la salud, ya aquí estamos inmersos nosotros, en la seguridad o la protección del medio ambiente, o por razones de interés público o protección del consumidor o en la lealtad en las prácticas comerciales, deben cumplir con disposiciones y los requisitos establecidos en el presente capítulo con los reglamentos técnicos metrológicos que para tal efecto expida la Superintendencia de Industria y Comercio, y en su defecto con las recomendaciones de la Organización Internacional de Metrología para cada instrumento. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que como nosotros estamos enmarcados en el sector salud y adicional a eso está nuestra actividad, bueno, nuestros instrumentos miden, ya estamos enmarcados en el concepto de metrología legal. Y pues cuando ya estamos en metrología legal, pues hay una serie de condiciones específicas para el control metrológico. En el artículo 14.3 indica que los instrumentos de medida sujetos a control metrológico en especial están sujetos al cumplimiento de lo establecido en el presente capítulo, los instrumentos de medida que sirvan para medir, pesar o contar y que tengan como finalidad, entre otras, realizar transacciones comerciales, remunerar o estimar en cualquier forma labores profesionales, prestar servicios públicos domiciliarios, y el cuarto ítem, que es el que tenemos resaltado, es el que nos enmarca a nosotros: realizar actividades que puedan afectar la vida, la salud o la integridad física, la seguridad nacional o el medio ambiente. ¿Qué quiere decir eso? Estamos enmarcados en el sector salud. Vamos a tomar mediciones del almacenamiento de las vacunas. Nosotros que utilizamos vacuna, medicamento biológico que va a ser utilizado en la población. Si esa vacuna no está almacenada en rangos adecuados, mediante las lecturas que generen los instrumentos de medición, pues podemos estar colocando un producto que puede estar afectando al usuario por no estar almacenado en las condiciones adecuadas. Por eso debemos realizar la calibración de nuestros instrumentos con laboratorios que se encuentren acreditados, con el fin de que garanticemos nuestro proceso. Al igual, como estamos enmarcados en el sector salud, ya estamos obligados a llevar una metrología legal, y la metrología legal nos indica que la calibración de los instrumentos se debe realizar con un laboratorio que se encuentra acreditado, ya sea con el organismo acreditador del país
o con un laboratorio que se encuentre acreditado a nivel internacional y que esté enmarcado en los acuerdos de reconocimiento entre organismos de acreditación. ¿Cuáles son las variables a controlar y medir en el PAI? Temperatura y humedad relativa. ¿Qué tipos de temperatura? Temperatura ambiente para el almacenamiento de insumos. Recordemos que la jeringa, si está almacenada en una temperatura superior a 30 grados centígrados, las condiciones técnicas de la jeringa van a variar. Si hay una humedad superior al 75% en la zona de almacenamiento de insumos de la jeringa, el producto se va a ver afectado, el producto, el plástico, el papel, se va a ver afectado y pues por ende ya no se va a poder utilizar esa jeringa. Y pues la temperatura de almacenamiento de los biológicos también es lo que controlamos. ¿Qué instrumentos de medición utilizamos en el programa? Termómetros de máximas y mínimas, termocuplas para los cuartos fríos, termómetros láser para verificar la temperatura en el momento de recepción de la vacuna o de entrega de la vacuna, o si estoy en una jornada de vacunación transportando la vacuna en cajas térmicas, también puedo chequear la temperatura con el termómetro láser. Data logger, que son instrumentos de registro de datos, y pues los termohidrómetros. Los termohidrómetros me sirven para tomar la temperatura del refrigerador, la temperatura ambiente, y adicional para tomar valores de la humedad relativa del lugar o del consultorio. Bueno, los instrumentos de medición deben ser calibrados en mínimo 3 puntos. Para el proceso de cadena de frío y almacenamiento de biológicos, pues se recomienda que sea calibrado en 2, 4 y 8 grados. Para el proceso de registro de humedades relativas del lugar de almacenamiento de insumos, que sea calibrado en 40, 60 y 90% de humedad relativa. Obviamente estos valores son como recomendaciones, pero ustedes en su proceso pueden calibrarlo en las temperaturas que deseen, siempre y cuando, si es para vacunas, que sea entre 2 y 8 grados, y pues si es para humedad, almacenamiento, que sea en rangos donde podamos corroborar, donde esté marcado normalmente los rangos de humedad que estamos manejando en el lugar. La periodicidad de calibración debe ser determinada por cada institución de acuerdo a sus procesos internos. Sin embargo, se recomienda que se realice de manera anual. Nosotros recomendamos que la calibración de los instrumentos se realice cada año, pero hay instituciones que tienen un sistema de gestión de calidad y unos procesos internos que permiten que no se realice la calibración de forma anual, sino cada 2 años, por ejemplo. Obviamente esto debe estar soportado con documentación técnica y pues con documentos de seguimiento que respalden por qué no se hace la calibración de forma anual. Como les había indicado, pues realizar la calibración de los instrumentos con un laboratorio acreditado. Para el caso de Colombia está la ONAC, que es el Organismo Nacional de Acreditación de Colombia, o un laboratorio a nivel internacional que esté adscrito en los acuerdos de reconocimiento internacional y pues que cumpla con los requisitos mínimos estipulados en la norma internacional ISO 17000 del 2005. Hay que tener presente que para la calibración de los instrumentos, el error máximo permitido en cuanto a temperaturas es de 0.5 grados centígrados. Y para humedad es de 1% de humedad. ¿Por qué debe ser de 0.5? Porque si dejamos error de 1 grado centígrado, quiere decir que si mi instrumento me está mostrando 7 grados, realmente, y si tiene un error de 1 grado, puede realmente estar la temperatura en 8 grados. Entonces, por eso no se deja con un error tan alto, porque podemos incidir más en el error y en no tener almacenado el biológico como se debe. Se recomienda realizar la verificación de los instrumentos cada 3 meses, que ya antes les había indicado que es la verificación. Se recomienda realizar mantenimiento de los instrumentos de medición, como lo comenté en su momento, cuando el personal técnico esté haciendo el mantenimiento de los refrigeradores o de los cuartos fríos, se le puede pedir que realice una limpieza y una verificación del termómetro. Hay que tener presente algo, que el mantenimiento del instrumento de medición no quiere decir que sea calibración, eso es un proceso totalmente diferente, debe tener su mantenimiento y debe tener su proceso de calibración. ¿Listo? Se recomienda realizar una hoja de vida por cada instrumento de medición.
Todos los elementos de los equipos de apoyo y equipos de cadena de frío, de equipos de red de frío del programa de premonizaciones deben tener su hoja de identificación, en este caso es la hoja de vida, y donde se lleva el histórico de mantenimiento de esos equipos. Cuando ya se realiza el proceso de calibración, se debe tener el certificado de calibración en físico de cada instrumento. No nos sirve digital, pues se puede tener una copia digital, pero normalmente hay que tener el documento en físico para presentarlo en algún proceso de seguimiento y control. Aquí proyecto un certificado de calibración de un laboratorio. Este certificado es de un instrumento de medición de nuestros cuartos fríos del Ministerio de Salud. Vemos el laboratorio, sus respectivos logos, y también cuando un laboratorio se encuentra acreditado, puede colocar los logos de los organismos en los cuales está acreditado. En este caso, este laboratorio está acreditado en Colombia y también tiene sus procesos acreditados con organismos internacionales, como el ILAC. Todo certificado de calibración debe generar un número o un código específico y exclusivo para ese certificado de calibración. Deben estar los datos técnicos del instrumento que se está calibrando, los tiempos en el que se hizo el proceso, quién fue la entidad que solicitó la calibración, el procedimiento y los procesos para realizar los procesos internos que tiene el laboratorio para realizar el proceso de calibración. Y pues debe indicarnos también cuáles fueron los instrumentos de calibración o los patrones utilizados para realizar el proceso de calibración, si hay los datos de la formulación que tiene estandarizado el proceso de laboratorio, y pues al final deben tener los resultados. Los resultados del proceso de calibración, donde se muestra la temperatura del termómetro patrón, la temperatura del termómetro que se está calibrando, y pues se genera una corrección, o sea, la comparación entre los dos patrones y la diferencia es la corrección que se va a aplicar. Y pues viene un proceso de incertidumbre y una constante. La corrección es lo que debemos verificar que no sea superior en temperatura a 0.5 grados, que no sea superior a 0.5 y que en la humedad relativa no sea superior a 1. Como les digo, es importante que no solo recibir el certificado de calibración, sino también pues indagar al laboratorio que realizó la calibración, preguntar si hay un error, qué errores se encontraron en el proceso y pues ya corroborar si hay un error muy alto, pues no nos sirve para el proceso y pues que hay que realizar un ajuste en el instrumento si se permite o si no, realizar el cambio del instrumento. Calificación de cuartos fríos. Bueno, la Organización Mundial de la Salud, en el marco de buenas prácticas de manufactura y almacenamiento, especifica que todos los equipos deben ser calificados. Deben contar con una evidencia documentada y pues en el proceso de calificación, pues ahí ya corroborar que el equipo sí cumple para las condiciones para las cuales fue adquirido. Los resultados deben ser evaluados, analizados y comparados contra los criterios de aceptación, que en nuestro caso es de 2 a 8 grados centígrados para equipos de almacenamiento de vacunas. Y los resultados deben cumplir los criterios de aceptación. Deben investigarse las desviaciones y los resultados fuera del límite. Si estas desviaciones son aceptadas, esto debe ser justificado. Entonces, en conclusión, ¿qué significa la calificación? La calificación es realizar unas pruebas a los equipos en diferentes condiciones para corroborar que sí mantiene la temperatura entre 2 y 8 grados y que sí cumple para las condiciones que nosotros tenemos definidas. La calificación en los refrigeradores por defecto ya está realizada porque recuerden que para almacenamiento de vacunas en Colombia los equipos deben contar con código PQS o precalificación otorgada por la OPS o OMS, que esto es lo que indica que tiene código, pues, que tiene un código de PQS. Los congeladores no es necesario realizar calificación, pero los cuartos fríos de almacenamiento de vacunas sí se debe empezar a realizar el proceso de calificación para validar que sí cumple con nuestro proceso. Aquí vemos los diferentes tipos de calificaciones que hay: calificación de diseño, calificación de instalación, calificación de operación, calificación de desempeño, y pues si hay control de cambios, realizar los respectivos ajustes y volver a realizar todo el proceso. Calificación de desempeño
Calificación de diseño. La calificación de diseño debe aportar un informe que contenga la verificación de cumplimiento de las especificaciones del diseño. ¿Qué quiere decir eso? Que la calificación de diseño es básicamente todo soportado en toda la documentación previa a crear la máquina. Se corrobora que el diseño sí cumpla, que las condiciones técnicas definidas sí se estén cumpliendo en el diseño y pues que sea un equipo seguro y que se pueda desempeñar en buenas condiciones. La calificación de instalación es la calificación, esta calificación debe aportar un informe escrito donde se analice si la instalación fue completa y satisfactoria. Durante la calificación de instalación, pues hay que verificar las especificaciones técnicas en el momento de adquisición del equipo. Estas están soportadas en la calificación de diseño también. Todos los dibujos, todos los manuales, los repuestos que utiliza la máquina y pues los detalles del proveedor. O sea, en la calificación de diseño, previo al ensamble de la máquina, es corroborar que las condiciones técnicas se cumplan antes de ensamblar la máquina. En la calificación de instalación ya es verificar en físico la máquina que sí se esté cumpliendo con lo que estaba en el diseño. Todos los equipos que nos sirvan de instrumento de medición en los cuartos fríos y en los refrigeradores, todos los equipos de medición deben estar calibrados y los instrumentos de control también deben estar calibrados antes de realizar la calificación. La calificación de operación, pues la calificación de operación debe aportar un informe de análisis de datos de los servicios, sistemas o equipos y todos sus componentes operan de acuerdo a las especificaciones de operación. Deben realizar un mapeo térmico para demostrar el funcionamiento satisfactorio sobre el rango normal de operación, al igual que en los límites de sus condiciones de operación, incluyendo condiciones de peor caso. Deben ser probados los controles de operación, alarmas, interruptores, visores y otros componentes de operación. Y deben describirse completamente las mediciones obtenidas de acuerdo a un enfoque estadístico. ¿Qué quiere decir? Que en la calificación de operación y la calificación de desempeño ya se pone en funcionamiento la máquina y se realiza un testeo o un monitoreo con sensores de temperatura ubicados en la parte interna. La calificación de operación se hace sin carga el equipo, o sea, se hace totalmente desocupado, pero se pone en funcionamiento. Se ubican unos sensores que se programan previamente para que tomen los datos y se deja encendido el equipo durante 24 horas. En esas 24 horas los sensores van a tomar las temperaturas y posterior se va a hacer un análisis con esas temperaturas reportadas. También al pasar las 24 horas se hace unas condiciones, unas pruebas específicas como es la prueba, realizar la apertura de la puerta y dejarla abierta por un determinado tiempo, cerrar la puerta, corroborar qué temperatura perdió y en cuánto tiempo vuelve a recuperar esa temperatura que perdió. También se hace una prueba de Hall Overtime, que es una prueba de corte de suministro eléctrico, donde se apaga la máquina totalmente, simulando que se fue la luz, y se dejan los monitores internamente que empiecen a tomar temperaturas y ahí, con esa prueba se puede determinar en cuánto tiempo pierde la temperatura el equipo. Eso es una prueba adicional que se hace para tener dateado el equipo y corroborar si hay una condición de funcionamiento y realmente se fue la luz, cuánto tiempo puedo tener almacenado el producto ahí, así no funciona el equipo. En la calificación de desempeño se hace el mismo procedimiento anterior, solo con dos novedades. Uno, ya tiene producto interno, o sea, ya está con vacuna, por ejemplo, con medicamento el equipo, se ubican los sensores, toman temperaturas por 24 horas, se hace la prueba de apertura de puerta y de recuperación de temperatura seguida, se verifican que las alarmas estén activas, y pues lo único que no se hace es la prueba de corte de energía o Hall Overtime porque como tiene producto interno no podemos arriesgarnos haciendo esas pruebas con ese producto. Toda la información se recopila, se genera un informe técnico donde nos muestra las temperaturas, que ya les voy a indicar qué es los resultados que se deben tener. Y pues eso es básicamente lo que hace la calificación de desempeño. Aquí están las condiciones que se debe tener. Calificación operacional sin carga, calificación de desempeño con carga. Debe generarse un estudio de distribución de temperatura de la cámara o el refrigerador. Se deben determinar las temperaturas alcanzadas, cuáles fueron las máximas y cuáles fueron las mínimas.
se puede determinar cuáles son las zonas calientes y frías del cuarto frío o del refrigerador, verificar que los controles de temperatura sí estén cumpliendo su función de encender y apagar a las temperaturas programadas, verificar que los sensores sí estén tomando las temperaturas como debe ser, realizar las pruebas de apertura para verificar las variaciones cada vez que yo abro la puerta del refrigerador del cuarto frío y en cuánto tiempo recupera esa temperatura. Y pues se realiza la prueba de holdover time o la prueba de corte de energía, pues para verificar en cuánto tiempo pierde la temperatura sin suministro eléctrico el equipo y también cuando ya llega la luz, en cuánto tiempo vuelve a recuperar la temperatura entre 2 y 8 grados. Y pues está la calificación de desempeño, que son las mismas actividades anteriormente descritas, con excepción que no se realiza la prueba de corte de energía y pues que tiene ya producto el equipo internamente. Este es un ejemplo de un mapa térmico que se genera con las lecturas proporcionadas por los monitores, donde el mapa térmico me permite verificar dónde hay zonas calientes y zonas frías. Por ejemplo, en este caso, este es un mapa térmico de uno de los cuartos fríos del ministerio, donde corroboramos que aquí está el acceso, la puerta de acceso al cuarto frío. Normalmente en las puertas de acceso siempre hay, cuando hay puertas o cuando hay vías de acceso a los cuartos fríos, son las zonas más calientes. Entonces, en este caso, evidenciamos que aquí hay zonas calientes cerca a la puerta, pero que no se nos están saliendo de los rangos de conservación entre 2 y 8 grados de la vacuna. Esto es lo que llamamos un mapa térmico y nos sirve para definir puntos de control o para ver dónde atacar zonas que estén muy altas y que nos pueden afectar el proceso. Los resultados esperados de una calificación, pues verificar que el equipo cumple con los criterios de operación del fabricante, o sea, lo que nos ofrecieron, si cumple. La estimación del tiempo de vida fría del equipo cuando hacemos un corte de suministro eléctrico y evaluamos en cuánto tiempo pierde la temperatura. También verificar el tiempo de recuperación del equipo, en qué momento ya nos llega entre 2 y 8 grados nuevamente. ¿Cuánto puede ser la temperatura alcanzada cuando yo me demoro abriendo la puerta, por ejemplo? El mapa térmico con determinación de puntos fríos y calientes. Y pues actualmente las calificaciones operacional y desempeño aplica para todos los cuartos fríos de almacenamiento de vacunas y los ultracongeladores también deben entrar en un proceso de calificación. Esto también respaldado por la resolución 3690, donde nos indica las condiciones de almacenamiento de los medicamentos y productos biológicos. Reportes de pérdida de cadena de frío. Bueno, ¿qué es una pérdida de cadena de frío? Es lo que llamamos una excursión de temperatura. Es un evento en el cual se pierden las condiciones recomendadas de almacenamiento en los medicamentos que dentro de sus recomendaciones tengan especificada esta condición, tales como productos biológicos, vacunas, sueros, etcétera, y demás medicamentos con principios activos termolábiles. ¿Qué quiere decir eso? Que una excursión o un evento de pérdida de cadena de frío se da en medicamentos o biológicos que tengan un rango específico de conservación. En este caso, las vacunas deben estar almacenadas entre 2 y 8 grados. Si se salen de esos rangos, pues ya sucede una excursión de temperatura. Los principios activos termolábiles son medicamentos o productos biológicos que se pueden dañar fácilmente ante el cambio de temperaturas. Y pues aquí tenemos una serie de preguntas. Uno, ¿por qué notificar? ¿Es una obligación reportar las excursiones? En cuanto al tema normativo, la resolución 3100 del 2019, que es la resolución de habilitación de los servicios, que se encuentra vigente, en el estándar de medicamentos y dispositivos médicos e insumos, indica que en cualquier modalidad, si se presenta interrupción de cadena de frío, el prestador de servicios de salud debe realizar la notificación según el procedimiento establecido por el INVIMA. Ese procedimiento ya se los voy a indicar. Eso uno, a nivel normativo, sí es una obligación de reportar los eventos de excursiones. Y el segundo es por el trasfondo social y el compromiso que se tiene con el programa amplio de inmunizaciones. ¿Qué ocurre? Si yo como vacunador detecto que mi vacuna se salió de rangos entre 2 y 8 grados y no digo nada y sigo utilizando esa vacuna, la sigo aplicando, pues se puede ver una afectación en varios factores. Uno,
que yo le aplique al usuario esa vacuna, que por ende la vacuna no le haga nada, o sea, le esté aplicando netamente agua al usuario y pues ya estoy creando en ese usuario una falsa inmunidad, porque él ya va a creer que está protegido contra una enfermedad y resulta que le aplicamos solo agua. Eso en las condiciones más sencillas, pero al igual pues se está generando una confianza que no es la que debe ser al usuario pensando que él ya está vacunado. Dos, una afectación en el estado de la salud del paciente al que se le aplica. Ya puede generar un ESAVI, un evento adverso por la aplicación de esa vacuna. Entonces, pues obviamente ya podemos tener un trasfondo social ya con la afectación de la salud de las personas. Eso es lo que debemos contemplar, que si se genera un evento de pérdida de cadena de frío o una excursión, pues realmente tener conciencia de que no podemos seguir utilizando esa vacuna y que inmediatamente hay que ponerla en cuarentena y generar el reporte. Consideraciones, pues, ¿qué es lo que pasa? Cuando la vacuna se sale entre 2 y 8 grados, técnicamente ya no se debería usar. Pero cuando estamos haciendo el proceso de notificación, lo que estamos haciendo es darle una segunda oportunidad de uso a esa vacuna. Claro está, basados mediante un concepto técnico específico por una entidad autorizada en el país. Eso es lo que se hace con la notificación. No quiere decir que si yo notifico el incidente, ya esa vacuna se va a salvar, porque pues viene un proceso de análisis para corroborar en qué condiciones se dio, cuánto tiempo duró en una temperatura y cuál fue la temperatura alta. Pero pues podemos tener una segunda oportunidad de uso de esa vacuna. En este módulo, como documento adicional, se les va a dejar una guía para la notificación y manejo de un evento de pérdida de cadena de frío. ¿Por qué las vacunas del PAI no poseen registro sanitario? Los biológicos que hacen parte del PAI son adquiridos a través del Fondo Rotatorio de OPS, tal como se indica en el decreto 0249 del 2013, por el cual se establecen los requisitos mínimos para la importación de medicamentos e insumos críticos por parte de las entidades públicas a través de la Organización Panamericana de la Salud. Por tal razón no cuentan con registro sanitario en el país, únicamente se realiza la liberación de lotes con el INVIMA. Entonces aquí ya estamos indicando que los productos que compra el Estado mediante la OPS en el fondo rotatorio ingresan directamente al país y no pasan por un control o un registro por parte del INVIMA. Lo que hace el INVIMA es verificar los lotes y pues verificar una documentación, pero no tan específicamente como con la vacuna privada. Autoridad Regulatoria Nacional. La ARN del país es el Instituto Nacional para la Vigilancia de Medicamentos y Alimentos, INVIMA. Desde la Dirección de Medicamentos y Productos Biológicos nos brindan apoyo con el proceso de excursiones de temperatura. Entonces, la Dirección de Medicamentos al cual pertenece el Grupo de Articulación de Apoyo Técnico, nosotros enviamos la notificación del incidente, ellos reciben toda la documentación e inmediatamente generan una comunicación con OPS donde les indican qué vacunas se vieron involucradas en ese incidente. OPS verifica el listado de las vacunas y emite un concepto técnico que es direccionado otra vez a la dirección de medicamentos. Mientras que llega la comunicación de OPS, esta dirección verifica toda la documentación soporte que nosotros anexamos, que ya les voy a indicar cuál es. Programa un comité, en este momento pues se está haciendo un comité virtual donde participan los siguientes grupos. El grupo de farmacovigilancia, el grupo técnico de medicamentos, el grupo de registro sanitario de medicamentos biológicos y el grupo de articulación y apoyo técnico. Todo este grupo, se genera un comité técnico donde participan estos grupos y donde estudian el caso, verifican toda la documentación que nosotros anexamos, en qué condiciones se presentó el incidente, qué temperatura fue la que llegó el biológico, durante cuánto tiempo, qué biológico fue, y así emiten su concepto técnico. Y pues basados también o apoyados en la comunicación que genera la OPS. Emiten el concepto y nos envían la respuesta al Ministerio de Salud. Y posterior al Ministerio de Salud, pues realiza la retroalimentación a cada nivel.
Conceptos a tener muy presentes en las excursiones de temperatura. Cadena de frío, pues ya sabemos que es el proceso logístico que asegura la correcta conservación, almacenamiento y transporte de las vacunas, desde que salen del laboratorio que las produce hasta el momento en que se va a realizar la vacunación. La cadena de frío son eslabones que van interconectados durante todo el proceso logístico hasta llegar a la aplicación al usuario final, donde todas esas cadenas, todos esos eslabones, sea en almacenamiento o transporte, nunca deben salir de entre 2 y 8 grados centígrados. Si falla algún eslabón y se rompe la cadena de frío, pues se va a ver afectado todo el proceso logístico. Y acá dos definiciones para tener muy presente. Excursión de temperatura. Es una desviación de temperatura más allá de las condiciones de almacenamiento rotuladas por el fabricante en el producto. En cualquier fase del proceso logístico, almacenamiento o transporte. Excursión de temperatura básicamente es cuando la vacuna se nos sale de abajo de 2 grados o por encima de 8 grados centígrados. Eso es una excursión de temperatura, cuando se sale de las condiciones declaradas por el fabricante. Y temperatura de excursión es una temperatura de excursión, es una variación por fuera de las condiciones de almacenamiento declaradas, valores por fuera entre 2 y 8 grados. Temperatura de excursión es la máxima o mínima temperatura a la cual llegó el biológico por fuera de los rangos de almacenamiento entre 2 y 8 grados. ¿Listo? Para que lo tengamos muy presente. ¿Qué factores inciden en un evento? Bueno, los factores que inciden en un evento, o sea, para que se genere un evento de pérdida de cadena de frío en el almacenamiento son los siguientes. Primero, la falla de funcionamiento del equipo congela o deja de enfriar. La falta de mantenimiento, pues también nos puede incidir en un evento de pérdida de cadena de frío. Fallan los instrumentos de medición por no hacer una calibración o no hacerle un mantenimiento a los instrumentos de medición. Guardar la vacuna en equipos que no cuentan con código PQS o que no están precalificados. No tener una planta eléctrica en el momento de un corte de suministro eléctrico en las instalaciones del puesto de salud. Pues al no tener, se fue la luz y no tenemos planta eléctrica, pues no van a funcionar los equipos. Falla el estabilizador o no contar con un estabilizador de voltaje para el refrigerador. Ubicar la vacuna en contacto directo con las paredes del refrigerador, pues obviamente se nos puede congelar esa vacuna. Desconectar los equipos, muchas veces el personal de servicios generales sin querer desconecta las neveras o con la escoba apaga el estabilizador. Es importante hacer una socialización con estas personas para evitar esas fallas en esos procesos. Y siempre cuando se realice un proceso de limpieza en el consultorio, nosotros como personal de salud realizar posterior a esa limpieza una verificación de que todos los equipos queden conectados y funcionando. Deficiencias en el nivel de formación o información del personal responsable. Ustedes como personal de salud llegan a un centro de salud nuevo, no les documentan bien del proceso, no reciben la respectiva capacitación y pues ahí hay una falla porque pueden incidir en un evento de pérdida de cadena de frío por desconocimiento. Monitoreo inadecuado, pues no llevar los registros diarios de temperatura. Recordemos que la temperatura de los biológicos debe ser registrada los 365 días al año, en la mañana y en la tarde. Hay instituciones que a veces no llevan ese proceso y pues ahí es donde se puede incidir en un evento de pérdida de cadena de frío porque como no hay registros de algunos días, pues no hay seguridad en que esos días la vacuna haya estado en conservación adecuada entre 2 y 8 grados. Incumplimiento de procedimientos, por ejemplo, cuando se les da las indicaciones de atemperar bien los paquetes, de tomar temperaturas, entonces no se hacen esos procedimientos y pues ahí se puede ver afectada la conservación adecuada de las vacunas. Y manipulación inadecuada de equipos e instrumentos. El control de temperatura de los refrigeradores, estarlo moviendo constantemente. Estar desajustando los instrumentos de medición, por ejemplo. Esas prácticas, malas prácticas pueden incidir en la pérdida de la vacuna. Estos fueron los factores en cuanto al almacenamiento. En cuanto al transporte, tener cajas defectuosas, por ejemplo, si tenemos cajas en el programa donde ya tienen fisuras o no están cerrando bien la tapa o ya no está hermético la caja o el termo,
pues realmente se recomienda no utilizarla porque podemos poner en riesgo la vacuna. Fallan los instrumentos de medición por no tener la calibración. Transportar la vacuna en equipos que no son precalificados, o sea, en una caja de icopor, por ejemplo. Ahí podemos incidir en que la vacuna falle, en que la vacuna salga de rangos y pues se dañe. Equipos sin condiciones técnicas de operación requeridas. ¿Qué quiere decir eso? Por ejemplo, la caja térmica, el fabricante nos dice que funciona con 21 paquetes fríos de 0.6 litros. Y resulta que yo solo tengo 10 paquetes fríos de 0.6 litros para esa caja. Obviamente no está cumpliendo con las condiciones de diseño del fabricante y pues si funciona con 21 paquetes y solo le estoy metiendo 10 paquetes fríos, pues realmente puede incidir en un error, así el equipo esté precalificado. Vacuna en contacto con paquetes fríos. Si dejamos la vacuna en contacto con paquetes, pues se puede congelar, al igual que en el refrigerador. Si queda en contacto con las paredes, también se puede congelar. Deficiencia en el nivel de formación o información del personal responsable. Monitoreo inadecuado también, no le estamos haciendo un chequeo a la temperatura. Por ejemplo, en jornadas de vacunación, ¿en qué momento yo determino el cambio de los paquetes fríos? Cuando ya existen 3/4 partes de líquido. Si yo veo en el paquete que ya solo queda una cuarta parte de solo hielo, inmediatamente hay que proyectar el cambio de los paquetes fríos porque ya puede estar en una temperatura muy cercana a 8 grados centígrados. Olvido de cajas o termos. Por ejemplo, llego al puesto de salud de una jornada de vacunación y dejo las vacunas en la caja y nunca las guardo en el refrigerador. Al siguiente día, cuando llego a verificar, pues obviamente ya está por fuera de rangos esa vacuna. Y pues mal procedimiento de embalaje, paquetes congelados o líquidos. O sea, si no se hace el debido procedimiento de atemperamiento de los paquetes y se meten los paquetes fríos congelados, pues obviamente vamos a congelar la vacuna. O en su defecto, como lo indiqué ahorita, ya si se evidencia que más hay 3/4 partes de líquido en el paquete, pues y no se cambia, pues va a subir la temperatura y se nos va a salir de rangos. Procedimiento para la identificación de un incidente. Pues primero, cuando yo detecto que la vacuna se me salió de entre rangos entre 2 y 8 grados, pues primero debo tomar un registro de las temperaturas a las que llegó el biológico, una evidencia fotográfica y pues con fecha. Identificar qué fue lo que se generó el incidente, o sea, por qué fue que se generó por qué la vacuna salió entre 2 y 8 grados, qué fue lo que causó. Si por ejemplo es en un refrigerador que fue porque se desconectó, pues inmediatamente yo llego y lo conecto y espero a que recupere la temperatura sin sacar el biológico. Pero si por ejemplo, por el contrario, el refrigerador está encendido y no funciona el equipo o congeló, pues inmediatamente sacar la vacuna de, de ese refrigerador y trasladarlo a cajas térmicas o a otro refrigerador. Lo importante es restaurar las condiciones de conservación de esa vacuna que se dio afectada lo más pronto posible. ¿Cuáles condiciones? Entre 2 y 8 grados. Pues generar el traslado a otro refrigerador o otra caja térmica con el debido procedimiento de atemperamiento de paquetes fríos, no sea que por la urgencia pues no atemperemos los paquetes fríos de forma adecuada y pues sigamos congelando la vacuna. eh, Informar al nivel superior, pues obviamente la coordinación, informar qué sucedió en ese incidente, diligenciar los formatos de notificación, que ya les voy a indicar cuáles son, y pues que estos formatos los pueden pedir al ente de nivel superior, Secretaría de Salud Municipal o Secretaría de Salud Departamental. Realizar el inventario de los biológicos involucrados, marcarlos, se deben rotular y se deben almacenar entre 2 y 8 grados. Es clave no utilizar esa vacuna mientras se tiene el concepto de utilización de esas vacunas. ¿Listo? Porque ya les indiqué qué puede pasar. Posterior al diligenciamiento de los documentos, pues se envía la documentación al nivel inmediatamente superior hasta llegar al Ministerio de Salud. Y pues no es solo con notificar al ente de nivel superior, también se debe notificar o informar a los entes de control o quien hagan sus veces en la institución para que se realice la respectiva investigación y se determine quién fue el causante de que se saliera de rangos la vacuna. No se debe realizar acta de baja de insumos hasta no tener el concepto del INVIMA. Y solo se realiza acta de baja cuando ya por condiciones en que sucedió el evento definitivamente ya esa vacuna no se puede usar o en su defecto cuando hay vacuna que se vence esperando el concepto.
¿Qué documentos debo reportar? Pues está el formato FM0099, que es un documento en Word del INVIMA, donde nos pide fecha en que se diligencia este instrumento, ubicación, nombre, información del establecimiento, información de la persona que notifica, información de la persona que realiza la supervisión o el apoyo de la Secretaría de Salud, descripción del incidente, cuál fue la última temperatura conocida, cuál fue la temperatura de excursión a la que llegó el biológico, cuál fue la duración estimada de la excursión. Hay que tener presente algo. Cuando yo no conozco en qué momento se salió de rangos la temperatura, la vacuna, coloco como fecha de inicio de la excursión la última fecha y temperatura conocida. Y cuando termina, la excursión termina cuando yo tomo la vacuna y la coloco otra vez en temperaturas entre 2 y 8 grados. Hasta ese momento termina. Por ejemplo, si es un refrigerador que se desconectó y yo lo conecto otra vez, no quiere decir que ahí ya termine la excursión. Hay que esperar hasta que baje la temperatura entre 2 y 8 grados y ahí finaliza en ese momento la excursión. Se debe diligenciar también cuál fue la falla o lo que ocasionó la pérdida de cadena de frío. Y pues hay un punto fundamental que es el 2.3, donde se describe el incidente. No hay que extendernos mucho en lo que indiquemos ahí, sino ser muy puntuales. El día tal, se encontró la vacuna en tal temperatura y se realizó tal procedimiento para volver a restituir las condiciones de almacenamiento. Siempre indicar qué refrigeradores se utilizó y qué caja térmica se utilizó, marca, modelo, con el fin de analizar y de determinar si fue un equipo con PQS. Hay otra serie de preguntas que nos piden ahí, ¿cuál fue el destino final de esa vacuna? ¿Qué se hizo? Si se pasó a una caja térmica o se trasladó a otro lugar. O en su defecto, describir qué fue lo que se hizo con esa vacuna. Y adicional a eso, también debemos verificar recordar que este documento debe estar firmado por el personal de notificante y pues al igual el personal que realiza el seguimiento y el apoyo de la Secretaría de Salud. Este documento se puede convertir a PDF. El otro instrumento que hay que diligenciar es un archivo en Excel, que es el inventario de biológicos involucrados y que está marcado con el código FM 117. En este documento, pues hay que colocar la información igual que se reportó en el archivo de Word, ubicación, nombre de la institución, fecha, temperatura de excursión, tiempo de excursión y pues última temperatura conocida. Y pues aquí viene un listado de vacunas en las cuales hay que ubicar la vacuna que estuvo involucrada en el incidente. Deben ser muy puntuales con la información y muy claros. El nombre de la vacuna, el laboratorio productor, registro sanitario no tienen, recuerden, entonces aquí colocamos que es del PAI, la temperatura de almacenamiento es de 2 a 8 grados. Si se evidencia alguna apariencia en el producto, pues hay que informarla, si está lechoso, si tiene partículas internas en el biológico, en fin, si hay alguna novedad en cuanto a la presentación del biológico, pues hay que indicarlo ahí. Hay que colocar muy bien el lote, las letras que son, no confundir una O con un 0, y pues la fecha de caducidad del biológico. Obviamente el número de viales y el número de dosis, y pues la presentación, si es líquida o liofilizada, si es única dosis o si es multidosis, o si es presentación pediátrica. Esta columna de concepto técnico no se debe diligenciar. Se registran todas las vacunas y se envía ese archivo así en Excel, porque este archivo debe ser manipulado por el INVIMA. Otros documentos que hay que anexar, pues se anexan las gráficas de temperatura de los últimos 3 meses, incluyendo el mes en que sucedió el evento, y en esa gráfica de temperatura del mes en que sucedió el evento, se debe registrar la temperatura de excursión y se debe graficar. Adicional a eso, pues se deben anexar las hojas de vida de los equipos, los reportes de mantenimiento, el certificado de calibración del instrumento, la bitácora de encendido de la planta se aplica, el plan de contingencia y pues otro documento que podemos anexar es si existen gráficas de monitoreo satelital, porque pues el monitoreo, como es un monitoreo constante, pues nos puede servir de apoyo para corroborar realmente en qué momento se fue
salió de 8 grados y en qué momento volvió a recuperar la temperatura la vacuna. Todos estos documentos se deben enviar en un correo electrónico a cada nivel para que cada nivel lo vaya verificando y llegue hasta el Ministerio de Salud. Nosotros los ingenieros de cadena de frío realizamos una verificación de esa documentación y reportamos al INVIMA. Entonces el reporte se debe hacer de nivel inferior a nivel superior. IPS municipio, municipio departamento, departamento ministerio, y ministerio es el único que realiza la notificación directa al INVIMA. Cuando son vacunas PAI. Y pues todo se hace mediante correo electrónico. Recordemos que dentro de poco se va a implementar el PAI Web 2 y este procedimiento ya no se va a realizar de esta manera, sino se va a realizar ya en la plataforma online donde se van a cargar esos documentos al programa y pues ya se va a evitar el manejo de correos electrónicos. Pero pues mientras tanto vamos a seguirlo realizando este proceso de esta manera, al igual que con la vacuna de COVID de Pfizer, también se va a realizar el proceso. Si se sale de entre 2 y 8 grados la vacuna, se va a realizar el proceso de notificación igual. La respuesta, pues ya el INVIMA nos emite un concepto técnico, un oficio, y pues el ministerio se encarga de enviar el oficio hacia el departamento para que se realice la respectiva retroalimentación y el seguimiento al caso. Siempre que sucede un evento de pérdida de cadena de frío, viene una solicitud de plan de mejora. Y siempre que se genera un evento de pérdida de cadena de frío en una institución, con el plan de mejora, pues también se evidencia la necesidad de mejorar los procesos o de contratar, y pues siempre se terminan haciendo. Entonces, cuando sucede un evento de pérdida de cadena de frío en una institución que no estaba cumpliendo con sus procesos, pues normalmente ya se ven obligados a mejorar sus procesos o a contratar, y pues para que ese evento no se vuelva a presentar. Cuando es una vacuna que es no PAI, que es una vacuna privada, pues el procedimiento es el mismo de notificación, solo que la entidad está acompañada con la Secretaría de Salud, realiza la notificación directa al INVIMA. Se diligencian los mismos documentos y se adjuntan los mismos documentos y se debe enviar al siguiente correo: pérdida cadena de frío @invima.gov.co. A este correo se envía de forma directa la notificación de cuando es vacuna no PAI. ¿Y por qué debe hacerle un seguimiento a la Secretaría de Salud? Porque debemos velar que esa institución sí cumpla con la notificación, y adicional a eso, a que sí cumpla con el concepto técnico que emita el INVIMA de uso o no uso de esa vacuna. Obviamente, cuando recibamos un concepto técnico por parte del INVIMA de uso de la vacuna, pues lo que se debe hacer es darle prioridad a volver a usar esa vacuna y utilizarla de manera pronta para evitar que se nos vaya a vencer, si es en un concepto favorable de uso, ¿no? Pues al igual debe ya estar estandarizado el plan de mejora y ya estar ejecutando ese plan de mejora. Y si el concepto es de no uso, pues se debe realizar las acciones pertinentes para el caso, como realizar el acta de baja de esos insumos involucrados, sacarlos ya para el proceso de desnaturalización que maneja la institución, o sea, ya eliminar esa vacuna, y posterior viene el proceso de pago de esa vacuna, porque recordemos que la vacuna del Estado son recursos pues también del Estado, y pues hay que velar por la restitución de esos bienes, ¿no? Entonces ahí es donde la institución pues debe generar el respectivo pago al Tesoro Nacional, y pues ya el seguimiento lo hace la Secretaría de Salud con apoyo del Ministerio de Salud.